funcionar el cuerpo de Cristo. Even in Scripture, we see that God worked through conflict to bring about good things. Aún en la Biblia nosotros podemos ver a Dios obrando a través del conflicto, trayendo cosas buenas a través del conflicto. You remember Acts chapter 6. Recuerden Hechos capítulo 6. There was a division between the Hellenists and the Hebrews over the feeding of the widows. Había una división entre los helenistas y los hebreos acerca de la alimentación de las viudas. The Jewish widows were getting their food, but the Hellenist widows were not getting their food. Las viudas de los judíos estaban recibiendo comida, pero las viudas de los griegos no las estaban recibiendo. So you had this controversy, this conflict. Así que había conflicto, había controversia dentro de la iglesia. So they brought it to the apostles. Así que trajeron este conflicto a los apóstoles. And they said, we need to appoint men to be servants Entonces ellos dijeron, necesitamos nombrar hombres que sean siervos so that they can meet this need para que ellos puedan hacerse cargo de esta necesidad. and so that the apostles and pastors could focus on the preaching of the word and prayer. Para que los pastores y los apóstoles se puedan concentrar en qué decían, en la predicación y en la oración. And so God used the controversy over widows being fed Entonces Dios usó esta controversia de las viudas que no estaban recibiendo alimentación to establish the office of deacon for the church. para establecer el oficio de los diáconos dentro de la iglesia. He used conflict Dios usó el conflicto to bring about a blessing para traer una bendición for his church. para su iglesia. We see also in Acts chapter 15, También lo vemos en Hechos capítulo 15. Paul had a sharp disagreement with Barnabas over John Mark. Pablo tenía un gran desacuerdo con Bernabé acerca de Juan Marcos. Paul had taken John Mark with him on a mission, Pablo se llevó a Juan Marcos con él en una misión, but John Mark left him early and went back. pero Juan Marcos lo dejó, se fue antes. Now Barnabas wants to take John Mark again. Y luego Bernabé se quería llevar también a Juan Marcos. Paul says, "No, I don't think he's dependable." Y Pablo le dice, no, yo no creo que él sea confiable. And so Barnabas ended up going with John Mark, Así que Bernabé igual terminó yendo con Juan Marcos and Paul partnered with Silas and went with Silas. y Pablo se fue a otro lugar con Silas. God used a disagreement Pablo usó un desacuerdo que había allí between Paul and Barnabas entre Pablo y Bernabé to result in two mission teams going forward where there was before only one. y el resultado de este conflicto fue que no había, de un grupo misionero salieron dos. So remember this. Así que acuérdate de esto. God is sovereign over every dynamic of human interaction. Dios es soberano sobre cada dinámica de la interacción humana. He uses both trials and triumphs to shape his people, Él usa tanto las pruebas como los triunfos para moldear a su pueblo, to build his church, para construir su iglesia and to magnify his name. y para magnificar y glorificar su nombre. So as pastors, here are some important things for us to understand about the wrong ways to respond to conflict. Así que, pastores, aquí hay algunas cosas que debemos entender que son incorrectas al momento de responder ante el conflicto. And these are particularly wrong ways that pastors and elders respond to conflict. Y esta lista que vamos a ver usualmente son las maneras incorrectas en las que los pastores o líderes lidian con el conflicto. So the first wrong way is to squash it with force. La primera forma equivocada de lidiar con el conflicto es aplastarlo con fuerza. Some pastors respond to conflict with anger, control, intimidation, threats, and gross overreactions. Algunos pastores o líderes de la iglesia responden al conflicto con ira, control, intimidación, amenazas y reacciones exageradas. They don't care about root causes or spiritual growth. No le importan las causas fundamentales ni el crecimiento espiritual. So they just want it to stop now. Ellos quieren que el conflicto se detenga ahora. And they use anger and the threat of their office Entonces ellos usan la ira y la amenaza y la autoridad que tiene su oficio to be tyrannical and manipulative. para ser tiránico, ser un tirano y manipulador. This is not the behavior of those who seek to lead like Christ. Esto no es el comportamiento de aquellos que buscan liderar como Cristo. Even when Christ had to deal with problems with his own disciples,
Aun cuando Cristo tuvo que lidiar con problemas con sus propios discípulos, he was never harsh or threatening. Él nunca fue amenazante, nunca fue duro He o had, grosero con ellos. he had all the power and authority, Él tenía todo el poder y la autoridad, and yet he was always guided by the glory of his Father. pero Él aún así siempre fue guiado por la gloria de su Padre. The second wrong way to respond to conflict La segunda manera incorrecta de responder ante el conflicto is peace at any price. es buscar la paz a cualquier precio. Some pastors and leaders ignore conflict altogether. Algunos pastores y líderes ignoran por completo los conflictos. They are either afraid of conflict and confrontation, Ellos temen el conflicto y la confrontación, or they were never taught how at home or at seminary how to solve conflict constructively. o tal vez nunca se les enseñó en casa o en los seminarios cómo deben de resolver un conflicto de manera constructiva. Or they wrongly believe that all conflict is sinful. O erróneamente ellos pueden creer que todo conflicto es pecaminoso o es pecado. And thus thus to allow or participate in any disagreement they think is unchristian. Entonces, para ellos, participar, incluso ser parte de un conflicto o estar en desacuerdo con alguien es pecaminoso. And so in reality, conflict is never properly addressed. Y entonces, por esa razón, nunca se trata de, o nunca se lidia con el conflicto, se evita el conflicto. And a cancer of sin is allowed to fester in the body of Christ. Y entonces allí se permite que el cáncer del pecado se empiece a alimentar dentro del cuerpo de Cristo. Third is the firefighter. La tercera forma incorrecta de lidiar con el conflicto es el bombero. We often feel like this in ministry. Muchas veces nos sentimos así en el ministerio. We just had a great Sunday, Recién acabamos de tener un buen domingo and here we are on Monday having to be a firefighter. y luego el lunes nos toca ser bomberos. This is because some pastors and leaders are purely reactionary. Y esto es porque algunos pastores y líderes son puramente reaccionarios. They react to the fiery outbursts of conflict Reaccionan ante las violentas explosiones del conflicto, by seeking to put out the flames as quickly and quietly as possible. tratando de apagar las llamas lo más rápido y silenciosamente posible. But they're never proactive in finding and biblically addressing what started the fire. Pero nunca son proactivos a la hora de encontrar y abordar bíblicamente lo que inició el incendio. And so, because the root causes remain, the fires are constant. Entonces, como no se trata la raíz del pecado, los conflictos vuelven y los conflictos se vuelven constantes. The fourth and final wrong way to handle conflict La cuarta manera de lidiar, la manera incorrecta de lidiar con el conflicto is to dismiss it as all spiritual warfare. es clasificar como que todo es una guerra espiritual. Now, in one sense, this is true. Ahora, en un sentido, esto es cierto. Conflict comes about as a result of human sin. El conflicto viene por causa del pecado And Satan wants to destroy our unity. y Satanás quiere destruir nuestra unidad. But some pastors and leaders believe that anytime there's a problem or anytime someone questions them, the people are being merely used as tools of Satan. Pero algunos pastores y líderes creen que cada vez que hay un problema o cada vez que alguien los cuestiona, las personas están siendo utilizadas como herramientas de Satanás. And therefore they need to just be called out and shut down. Entonces ellos dicen, no, estas personas necesitan ser silenciadas. This is a very unhealthy and potentially sinful way for leaders to escape personal accountability. Esta es una forma no saludable y potencialmente pecaminosa en que los líderes escapan de la responsabilidad personal To sidestep healthy evaluation y eluden la evaluación saludable and to avoid biblical problem y solving. así evitan la resolución bíblica de los problemas. And let me speak to this a little more personally, brothers. Y quiero hablar de esto un poco más personal. There are many times in the life of a church Hay muchas veces en la vida de la iglesia when people are critical of the pastor without foundation. en las que la gente va a criticar al pastor sin ningún fundamento. But sometimes Pero a veces
We need to hear what they have to say about us. Nosotros necesitamos escuchar qué es lo que la gente tiene que decir acerca de nosotros. We are not infallible. Nosotros no somos infalibles. We make mistakes. Nosotros nos equivocamos. Part of pastoring Parte de pastorear. is there are going to be times when your people hurt you. Parte de pastorear significa que va a haber momentos en que tu propio rebaño te lastime. And there are going to be times when you hurt your people. Y van a haber momentos en los que tú lastimes a tu gente. Because remember, we are all sinners. Porque recuerda, todos somos pecadores. Will you be humble La pregunta es, ¿serás lo suficientemente humilde and hear even the criticisms of your people como para escuchar aún las críticas de tu rebaño? to see if there is any truth in it? Para ver y evaluar si es que hay alguna parte de verdad, de cierto en esto. Even if 90% of what they are saying is wrong, Aún cuando el 90% de lo que ellos están diciendo está mal, there may be that 10% that you need to hear probablemente hay un 10% que tú necesitas escuchar so that you can grow, para que tú puedas crecer, so that you can be more aware of the needs in your body, para que tú puedas estar más apercibido de las necesidades en el cuerpo de so Cristo, that you can grow to be like Christ. para que tú puedas crecer y ser como Cristo. Okay, so don't be quick to always dismiss what your people might bring to you. Así que no seas demasiado apresurado en desacreditar lo que la gente dice acerca de ti. Okay. So how do we handle conflict? Así que ¿cómo lidiamos con el conflicto? This is how we begin to walk through issues that we face in the church. Y esto es la manera en la que vamos a tratar con los problemas que nos encontramos dentro de la iglesia. So step one is to identify the real problem. Así que el paso número 1 para lidiar con un conflicto es identificar el problema real. Remember the traits that we looked at from 2 Corinthians 12? ¿Recuerdas aquellas amenazas que vimos en 2 Corintios 12? Those evidences of disunity. Esas evidencias que vemos de la desunión en la iglesia. There was anger, gossip, slander. Había ira, chisme, ¿verdad? Divisiones. Those are all behaviors associated with disunity. Todos esos son comportamientos que están asociados a la desunión. But this is not usually the root cause of the conflict. Pero usualmente estas no son la raíz que causa el conflicto. Sometimes disunity can begin with something like an angry word or gossip or misunderstanding. A veces un conflicto sí puede empezar por unas palabras dadas con ira o con un chisme o un desacuerdo. But most of the time there is some other sin or event or reason at the root which results in that divisive behavior. Pero muchas veces hay algo detrás, hay una raíz, hay un evento o un pecado que está detrás de ese comportamiento de desunión. So therefore, as church leaders, Así que por lo tanto, como líderes de la iglesia, make sure you thoroughly understand what is happening and resist the temptation to react quickly with an uninformed decision. asegúrese de comprender completamente lo que está sucediendo y resístase a la tentación de reaccionar rápidamente, tomando decisiones desinformadas o mal informadas. So what do? Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Number one, Número 1, make every effort to talk with or to hear from everyone involved. haga todo lo posible por hablar o escuchar a todos los involucrados en el problema. Hearing only from one side will give you an incomplete understanding. Escuchar solo de un lado le dará una perspectiva incompleta. In any conflict, one person's recounting of the matter is always shaped by their own perspectives, En cualquier conflicto, la forma en que una persona te cuenta o relata el asunto siempre va a estar determinada por su propia perspectiva. their experiences, Por su propia perspectiva, experiencias, their hurts, su propio dolor and their assumptions about the other person's motive. y sus suposiciones sobre los motivos de la otra persona. Let me ask a question to everyone in the room who does pastoral work. Le voy a hacer una pregunta a todos aquellos que son pastores o que hacen la labor pastoral en esta habitación. How many of you have had to do marriage counseling? ¿Cuántos de ustedes han tenido que hacer consejería matrimonial?
When you've only heard from one person in the marriage one time, do you think you know everything about the conflict? La pregunta es, si tú le escuchas solo a una de las partes del conflicto del matrimonio, ¿ya escuchaste todo el problema? It is always important to hear both sides. En una consejería matrimonial siempre es importante escuchar los dos lados. And it's the same in dealing with any conflict. Y es lo mismo al lidiar con cualquier conflicto. Make sure you try to hear from everyone involved. Asegúrate de escuchar a todos los involucrados en el conflicto. And then Y luego, let everyone know that subsequent discussions will happen once you've gathered all the information you need. cuando ya tengas la información, hágale saber a todos que van a tener conversaciones adicionales para solucionar el problema. After you hear their side, their perspective, you tell them we are going to come back and talk about this again when I have a full understanding of the Cuando problem. alguien viene hacia ti y escuchas su perspectiva, escuchas su lado, le tienes que decir, bueno, vamos a volver a conversar una vez que yo escuche la otra parte del problema y a todas las partes involucradas. At this step, keep these two last things in mind. Ahora, en este paso, mantén estas dos cosas en tu mente. Strive to use biblical terminology and concepts as you identify the real problems. Esfuérzate por utilizar terminología y conceptos bíblicos a medida que identifiques los problemas reales. So to give you an example, Así que para darles un ejemplo, the world would look at a person and say, oh, this person is acting out because they have a poor self-concept. entonces el mundo va a mirar a una persona y va a decir, esta persona tiene un problema porque tiene una baja autoestima o un bajo concepto de sí mismo. The Bible doesn't talk about us needing to understand having a poor self-concept. En la Biblia no se habla de nosotros o no se trata de abordar el tema de nosotros teniendo un bajo concepto o una baja autoestima. So either the person biblically is immature and does not understand who they are in relationship to God, O bien, entonces, bíblicamente, o bien la persona es inmadura y no entiende quién es él delante de Dios, or they are self-centered and have made an idol of self. o ellos se centran en sí mismos y han hecho un ídolo de sí mismos. Do you see the difference? ¿Pueden ver la diferencia? So we want to identify the problem with biblical terminology and concepts. Así que queremos identificar el problema con terminología bíblica y conceptos bíblicos. This is also very important. Maintain confidentiality as you begin gathering information. Ahora, esto también es muy importante. Mantenga la confidencialidad cuando comience a recibir y a recopilar la información. So you have talked to this person over here, Entonces, usted habló con esta persona, con la primera persona, and now you're going to speak to this person. y entonces ahora usted va a hablar con la segunda persona. You don't need to tell this person everything you learned from the first person. Tú no tienes que contarle a la segunda persona todo lo que la primera persona te contó. The time may come to confront that conflict and those differences. Va a llegar un momento en el que tú tengas que confrontar a los dos y las diferencias en la información que te provee. But maintain the confidentiality of those who have shared with you. Pero mantén la confidencialidad de aquellos que comparten algo contigo. When you find out who the enemy is, Cuando encuentres quién es el enemigo, you don't want to find out that you provided them with more ammunition. no quisieras darte cuenta que tú fuiste el que le diste las armas al enemigo. Step 2, Paso número 2. pray diligently. Ora diligentemente. Now, hopefully, from the first time you were made aware of the conflict and began looking for the root cause, you have already been praying. Ahora, esperamos que hayan estado orando desde el momento en que se enteró del conflicto y comenzó a buscar la raíz del problema. But at this step, now that you've gathered the information and more fully understand the issues, you can pray specifically. Pero en este paso, ya una vez que has reunido la información y comprendes mejor el problema, necesitas orar de manera específica. What do you pray specifically for? ¿Por qué razones vas a orar de manera específica?
You pray for God to grant you wisdom to navigate the problems with grace, truthfulness, and love. En primer lugar, vas a orar para que Dios te conceda la sabiduría para afrontar los problemas con gracia, veracidad y amor. And number 2, Número 2, pray for a spirit of humility, ore por un espíritu de humildad, especially when some aspects of the problem may be directed at you. especialmente cuando algunos aspectos del problema o conflicto pueden estar dirigidos a ti, hacia ti. Ask God to help you discern your own motives, evaluate your own heart, and confess your own sin as needed. Pídele a Dios que te ayude a discernir tus propios motivos, evaluar tu propio corazón y confesar tu propio pecado según sea necesario. Thirdly, Tercer lugar, pray for all the parties and persons involved, ora por todas las partes y personas involucradas en el conflicto, that they would also seek to respond humbly and biblically, para que ellos también puedan responder humilde y bíblicamente putting the interests of others before themselves. y puedan poner los intereses de los demás antes que los suyos. And then number 4, Número 4, pray for God to direct you and the other leaders by His Spirit and His Word to the best biblical solutions. ora para que Dios te dirija a ti y a los demás líderes a través de su palabra y su espíritu hacia las mejores soluciones bíblicas. And then pray, fifth, pray for the growth and sanctification that He is seeking for His people. Número 5, ora por el crecimiento y la santificación que Él busca para su pueblo. And rejoice in His good sovereignty through these times of conflict. Y regocíjate en la soberanía de Dios durante estos tiempos de conflicto. Remember, prayer is the clearest expression of our dependence upon God. Recuerda, la oración es la expresión más clara de nuestra dependencia de Dios. If we're not praying, we're not depending on the Lord. Si nosotros no estamos orando, no estamos dependiendo de Dios. Step 3, Paso número 3. plan a course of action. Planifica un curso de acción del conflicto. As you have now gathered information Una vez que tú ya hayas recopilado la información and bathed the matter in prayer y hayas cubierto y bañado este asunto en oración and identified the root issues with biblical terminology, y hayas identificado las raíces del problema con la terminología bíblica, begin planning a biblical response. comience a planificar una respuesta bíblica. Now, you may realize at this point that this is a pretty significant problem. Ahora, en este momento, en el paso número 3, tú ya te puedes dar cuenta si esto es un problema grande. And you need help from a wise counselor. Y puede ser que ya te das cuenta de que ahora necesitas consejo de otra persona. So contact them. Así que en este paso es cuando tú contactas a esas otras personas. Get wisdom from godly counselors both within your church and outside the church. En la cual tú puedes recibir sabiduría de parte de personas que están tanto dentro de tu iglesia como en otras iglesias. But be careful to make sure you're not gossiping about persons involved as you explain the situation. Pero tenga cuidado de no estar chismeando sobre las personas involucradas mientras explicas la situación. Next, Siguiente. most of the time, an early step of your plan will need to be some form of confrontation. La mayoría de los casos, el primer paso de tu plan debería ser o debería incluir alguna forma de confrontar y que esto incluya instrucción bíblica. And the discipleship of those involved. Que esto incluya la instrucción bíblica y el discipulado de las personas involucradas. This is very important, brothers. Esto es muy importante, hermanos. We have to labor to overcome a fear of conflict. Nosotros debemos de A fear of conflict or a fear of confrontation. deshacernos del miedo de lidiar o del miedo hacia los conflictos. Confrontation is always uncomfortable. La confrontación siempre va a ser incómoda. But remember, biblical confrontation is an act of love. Pero recuerda, la confrontación bíblica es un acto de amor. You go to someone Tú vas hacia alguien because you care about their soul. porque te preocupas por su alma. You love them enough to want Christ for them. Tú te preocupas tanto por esa persona que quieres que Cristo esté en su vida. And so this should overcome your fear of confrontation. Así que este sentido de amor debe de ir por encima de tu miedo a la confrontación. Most of the time when we are afraid of confrontation,
La mayor parte del tiempo cuando le tenemos miedo a la confrontación, we're mainly afraid because of how it will affect us. mayormente tenemos miedo porque tenemos miedo cómo esto nos va a afectar a nosotros. Remember, if we're approaching conflict biblically, Recuerda, si nosotros nos acercamos al conflicto bíblicamente, in confrontation, en confrontación, our motive is the glory of Christ nuestro motivo es la gloria de Cristo and the good of the other person, y el bien de la otra persona, de mi prójimo. even good for the sinner, Aún bien para el pecador, because what they need most is repentance. porque lo que ellos más necesitan They es need- arrepentimiento. They need Jesus. Ellos necesitan a Cristo. In this confrontation, En esta confrontación, your goal is to help them understand the issues from a scriptural point of view and to evaluate their own conduct and thinking. tu objetivo es ayudarles a comprender los problemas desde un punto de vista bíblico para evaluar su propia conducta y pensamiento. Remember at this point, though, En este punto te tienes que recordar that God, through His Word and His Spirit, que Dios, a través de su palabra y su espíritu, He possesses all the power to change the human heart. Él posee todo el poder para cambiar el corazón humano. You and I can't change anyone. Tú y yo no podemos cambiar a nadie. Now, if the situation is particularly volatile, Ahora, si la situación es particularmente explosiva, it might be a bad idea to bring everyone together too quickly. probablemente sea una mala idea traer y juntar a todas las partes involucradas muy rápido. You might need to meet with different persons and groups separately Probablemente tengas que reunirte con diferentes personas de manera separada to help instruct and correct them y poder instruirlas de manera correcta antes de reunirlos, before you bring them together for resolution or reconciliation. para así poder instruirlos antes de reunirlos a todos para una resolución y reconciliación. Also be aware of this. También debemos estar conscientes de esto. Some unique problems require a quick response to keep the conflict from spreading or to protect the reputation of the church. Algunos problemas particulares requieren una respuesta rápida para evitar que el conflicto se extienda o para proteger la reputación de la iglesia. Be prepared for this. Prepárate para esto. 1 week before I left to come to Ecuador, Una semana antes de venir aquí a Ecuador, a member of my church was arrested for domestic violence. un hombre de mi iglesia fue arrestado por violencia doméstica. In our city, when you are arrested, En mi ciudad, cuando tú eres arrestado, they post your mugshot online at the police department website. ellos ponen tu foto en la página web de la policía, del local. So when you are arrested, it is immediately public knowledge. Así que cuando tú eres arrestado en mi ciudad, todo el mundo inmediatamente lo sabe. I had to act very quickly to notify our pastors and deacons. Yo tuve que actuar rápidamente para notificar a nuestros pastores y diáconos de mi iglesia, To let them know that the pastors were already involved para que ellos sepan, para que todos sepan que los pastores ya estamos involucrados, ya sabemos with the man and his family, y ya estamos actuando con este hombre y su familia. and that we were addressing the sin biblically. Y que vamos a tratar y que estamos tratando este pecado, bíblicamente. That way, if any other member of the congregation saw it, Así, de esta manera, si otro miembro de la iglesia ve esto, se da cuenta de esto and began to talk about it, y empieza a hablar de esto, we would be able to say, no, wait, pastors are involved. nosotros ya podemos decir, espera, ya los pastores nos estamos haciendo cargo. We are working with the family. Estamos ya trabajando con esa familia. We didn't have to tell them everything, No tenemos que contarles todo el asunto, but you may need to address something that where the reputation of the church is at stake. pero probablemente tengas que señalar algo que tenga que ver con la reputación de la iglesia. So be prepared for this. Así que prepárate para esas cosas. Continuing with step 3. Continuando con el paso 3, Here are the parts of a plan of action. estas son las partes de un plan de acción. So list out the people. Así que en esta lista está la gente. Who is involved? ¿Quién está involucrado en el conflicto? Are they involved in the origin of the problem at the primary level? ¿Están involucrados en el origen del problema?
Or is they one who became involved subsequently at the secondary level? ¿Están involucrados después o posteriormente en un nivel secundario en este problema? Or are they someone who simply has a knowledge of the problem, ¿O es simplemente alguien que tiene conocimiento de este problema, which is the tertiary level? que es un nivel terciario? And so sometimes it helps me to list this out on paper. Who are the people involved and at what level are they involved? Para mí me sirve mucho poder enlistar a la gente y clasificarlos en el nivel en el que ellos están, primario, secundario, terciario en este conflicto. So you have the people, next is the problem. Así que tienes ya a las personas, lo siguiente es el problema. What are the specific core issues or sins in biblical terminology? ¿Cuáles son los problemas centrales o pecados usando terminología bíblica? And which persons are responsible for those sins or issues? ¿Y cuáles personas son responsables de estos problemas o pecados? Okay? And then thirdly, you have the order of discussion. Y en tercer lugar, tienes el orden de la discusión. Decide what order you want to approach the persons or parties involved. Debes decidir en qué orden te vas a acercar a las personas o partes involucradas. Generally, you want to plan to work from the core issues outward. En general, debes planificar, trabajar o lidiar con los temas desde el centro hacia afuera. For example, Por ejemplo, there may be gossip about this particular thing going on in the church, puede haber chisme en la iglesia de algún tema que está pasando en la iglesia. but that's not the main problem. Pero ese no es el problema principal. It is a secondary problem, El chisme es un problema secundario and it is sin. y es pecado. But there is a more primary problem Pero hay un problema que es primario o principal, that the people are gossiping about. del cual la gente está chismeando. Work on the core problem first, Primero trata de solucionar el problema central and then deal with the secondary sins of gossip and other things y as you go luego outward. puedes lidiar con los problemas o pecados secundarios como el chisme y las otras cosas consecuentes. You, as the leader who is trying to solve conflict, Tú como líder que está tratando de lidiar con este conflicto, you need to strive to have loving biblical discussions. necesitas esforzarte por tener discusiones bíblicas. Remain patient and gentle, Necesitas mantenerte paciente y amable. and be ready because the other people involved, they're probably not going to be patient and gentle. Y prepárate porque probablemente la gente involucrada en el problema no va a ser paciente y amable. Don't let their anger make you angry. Ahora, no dejes que el enojo de ellos te hagan enojar a ti. Then thirdly, depending on the difficulties involved, have a witness with you. Tercero, dependiendo de las dificultades involucradas, debes tener un testigo presente contigo. This is a judgment call, Esto es un llamado a juicio. and it depends on how well you know the person you are having to confront. Ese es un llamado a juicio propio y esto va a depender de cuán bien conoces a la persona involucrada. Maybe you have a relationship with the person and you know them well enough to know that if you just talk to them alone, they're more likely to listen. Allí entra tu propio juicio, en el cual tú puedes determinar si conoces suficientemente a la persona y sabes que si hablas a solas con esa persona, te va a ir mejor que llevando a un testigo. But there could also be a situation where that's not the case, Pero van a haber situaciones en las que esa no es el caso. and it's better for you to have a witness with you. Y es mejor que lleves a un testigo a hablar contigo, a acompañarte para hablar con esa persona. Especially if it may turn into discipline. Especialmente si tiene que ver con un asunto de disciplina. Number 4, Número 4, exercise great wisdom in deciding how and when to bring people and parties together for reconciliation. debes de hacer uso de gran sabiduría al decidir cómo y cuándo reunir a las personas o partes involucradas para la reconciliación. Let me give you a very difficult example. Les voy a dar un ejemplo un poco difícil. You have a young woman in the church who says that she has been sexually abused, sexually manipulated by another man in the church. Tienes el caso de una joven mujer que dice que fue abusada sexualmente o manipulada sexualmente por un hombre en la iglesia.
That is a very serious accusation. Esa es una acusación muy seria. And to try to bring this woman and that man together immediately in the same room to try to reconcile Y it tratar de traer a este hombre y a esta mujer al mismo cuarto para tratar de reconciliarlos, is only going to create more trauma. probablemente va a traer más trauma. Exercise wisdom. Haz uso, ejercita la sabiduría. You need to be very wise and counsel them separately Necesitas ser muy sabio y aconsejarlos separadamente. and discern when it would be proper to bring them together or if it would be proper Y to bring debes them together. discernir cuándo será el mejor momento para reunirlos, si es que es posible reunirlos. Okay? And so that's situation by situation. Be careful. Así que situación a situación, analízalo y sé muy cuidadoso. Finally, be mindful that you may need to communicate something to the whole congregation. Ten en cuenta que es posible que necesite comunicar algo a toda la congregación. Okay? If this is a problem that has become widely known, Si esto es un problema que llegó a ser ampliamente conocido, addressing the whole congregation may be necessary. posiblemente decírselo a toda la congregación sea necesario. And you do not have to tell the whole congregation all the details. Y no tienes que decirle a la congregación todos los detalles. Sometimes it is very simple. A veces es muy simple. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, most of you have heard Al- what happened the other night between Mr. and Mrs. Rodriguez. Muchos de ustedes ya saben lo que pasó la otra noche entre el señor y la señora Rodríguez. We just want you to know that the pastors are involved, Solo queremos que ustedes sepan que los pastores ya estamos haciéndonos cargo, that we are counseling, que estamos aconsejando that we are holding them accountable, y que les estamos pidiendo cuentas. and that because we love them as their church, we are praying for them. Y que como los amamos, como somos su iglesia y los amamos, estamos orando por ellos. That's simple. Así de simple. You don't have to give out a bunch of information. No necesitas dar mucha información. But what you have done is let your church know that the leaders are addressing it biblically. Pero lo que sí debes de hacer saber a la congregación es que los líderes están tratando con este problema bíblicamente. This is very important. The last thing I have written here. Esto es muy importante, lo último que leen en la diapositiva. In the absence of information, people make up information. En ausencia de información, la gente inventa esa información. So communicate well with your church. Así que comunícate bien con tu iglesia. If you constantly, if there are things known in the congregation, but you never address it and you never communicate with them, you create an environment that's ripe for misunderstanding and gossip. Si hay asuntos en la iglesia, pero tú nunca tocas el tema y nunca tratas de lidiarlo, bueno, esto generalmente conlleva a la mala o a la desinformación en la iglesia. Step 4, the outcome. Paso número 4, el resultado. If the people involved respond well to confrontation Si las personas responden bien a la confrontación and repentance and reconciliation are true, y el arrepentimiento y la reconciliación son verdaderos, then first consider if there might need to be improvements or changes in administrative procedures. entonces en primer lugar considera si es necesario realizar mejoras o cambios en los procedimientos administrativos, In ministries or leadership structures or communication channels to keep the problems from arising again. en los ministerios, las estructuras de liderazgo o los canales de comunicación para evitar que tales problemas vuelvan a surgir. Secondly, En segundo lugar, consider whether or not any of the persons involved will need follow-up counseling, discipleship, or accountability. considera si alguna de las personas involucradas necesitará o no consejería de seguimiento. Some problems we address, once we confront them and the person repents, it may be taken care of. Algunos problemas que son tratados y que son confrontados probablemente necesiten algún tipo de seguimiento. Others may need more counseling afterwards. Algunos no necesitan, algunos problemas se solucionan y las personas están bien, pero algunos necesitarán consejo y discipulado. Or more accountability for what has been a pattern of sin. O necesitarán tal vez ayuda para rendir cuentas, para rendición de cuentas de un pecado en los que ha caído. Number 3,
Número 3, consider whether or not there may need to be education on a particular biblical matter for the whole congregation. considera si es necesario o no educar a la iglesia sobre asuntos bíblicos específicos, es decir, a toda la congregación. For example, Por ejemplo, maybe it was a particular false teaching that caused a conflict in the church. puede haber una enseñanza particular, una falsa enseñanza particular que causó conflicto en la iglesia. You have addressed the conflict, Tú ya has tratado el problema, but now you want to educate your congregation to make them more biblically astute about a particular theology. pero ahora lo que tú quieres, lo que deberías hacer es enseñar y educar a tu iglesia para que esté firme con respecto a ciertas verdades teológicas. And then finally, fourth, Y finalmente, número 4, consider how you can use this experience to help train your leaders. considera cómo puede utilizar esta experiencia para ayudar a formar el liderazgo. A conflict in the church may be a good opportunity to train your deacons how to better handle conflict. Por ejemplo, un conflicto en la iglesia puede ser una gran oportunidad para entrenar a los diáconos acerca de cómo lidiar con los conflictos. Or pastor, if you are mentoring other men in the church or mentoring other young men called to pastoral ministry, Pastor, si tú estás mentoreando a otros hombres al ministerio o los estás entrenando para el ministerio, then bring them alongside you and help them learn how to walk through conflict biblically. So you're training them. llévalos al lado tuyo para que puedas formarlos y puedas enseñarles cómo deben de lidiar con los conflictos. You are helping serve the future church. Y así tú estás sirviéndoles y ayudándoles a formar a los siguientes líderes o siervos en la iglesia. Okay. If there is significant disagreement that keeps you from reaching resolution, get outside help and mediation from other pastors. Si hay un desacuerdo importante que te impide llegar a la resolución, busca ayuda o mediación externa de otros pastores. This is one of the values of having an association of churches. Estos son algunos algo importante de tener una asociación. You have wise brothers to come and help you in a time of need if it's challenging. Tienes hermanos sabios a los cuales puedes acudir en tiempos de conflicto. Come to the seminary faculty. They have all the answers. Ven aquí al seminario y vas a ver que aquí hay todas las respuestas. And if there are persons who refuse to repent of sin through the process of reconciliation, then you may need to begin the process of church discipline. Y si hay personas que se niegan a arrepentirse del pecado mediante el proceso de la reconciliación, entonces debes de comenzar el proceso de la disciplina eclesiástica o la disciplina de la iglesia. And so you may need to be prepared to walk through the biblical steps of Matthew 18. Así que debes estar preparado para caminar en los pasos bíblicos de Mateo 18. Now I have one more slide, but not yet. Let me ask here, are there any questions of what I've shared up to this point? Hay una diapositiva más y antes de pasar a eso quisiera preguntar si hay alguna pregunta con respecto de lo que hemos visto hasta ahora.